Te adoramos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria y honra, Padre. Estamos agradecidos, Señor, por este día, por esta semana, Padre Santo, por este mes que culminó, Señor, y este nuevo mes que culmina, Padre, que comienza, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, de poder estudiarla y compartirla, Padre Santo. Y te damos gracias por todos aquellos, Señor, que habrán de conectarse, Señor, que habrán de abrazar esta palabra, Señor, y que comenzarán una nueva etapa de su vida, Padre amado, glorificando y exaltando tu nombre, Señor, y viviendo, Señor, conforme a los designios tuyos, Padre amado, así como tú, Señor, esperas que tus hijos, Padre amado, en agradecimiento, Señor, en reconocimiento de tu grandeza, de tu soberanía, de tu poder, Padre amado, desea, Señor, que nosotros vivamos, Padre Santo. Vivimos en tiempos difíciles, Padre amado, pero Jesucristo, Padre Santo, que se dio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y es en esa victoria que Cristo tuvo en la cruz, Señor, para cada uno de nosotros, que nosotros vivimos confiados y hoy levantamos manos a ti en agradecimiento, Señor, dándote gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La Torah se ríe cada vez que yo digo aleluya, pero gloria a Dios. Hoy vamos a tener un estudio para que es una reflexión más que otra cosa. ¿Por qué yo digo una reflexión? Porque es que tenemos que reflexionar de la realidad de que nosotros no sabemos. No tenemos la más mínima idea cuando nos levantamos por la mañana qué nos va a ocurrir. ¿Qué va a suceder ese día? Nadie recibe un email diciendo: hoy tú vas a tener la aflicción. A menos que venga un profeta y te diga: ten cuidado ahora porque soñé contigo esto, o el Señor me reveló esto. Pero nadie, ninguno de nosotros, todavía estoy con este catarro, ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a enfrentar ningún tipo de dificultad, de problema, una mala noticia, una enfermedad. Usted no sabe cómo se va a enfermar. De momento, como me pasó a mí la semana pasada, empezaron a dar como unos escalofríos, empecé a toser, me empezó a arder la garganta. Y eso no era cuestión de reprender ni nada de eso, porque no, eso es o ir al médico o tomarse algún medicamento. Nadie sabe lo que te va a ocurrir, peor aún, nadie sabe cuándo te vas a morir. Aquel hombre que llegó a Nueva York en aquella ocasión y salió una tarde caminando, no sabía que estaba apenas a unos minutos de que alguien viniera y le pegara 2 tiros. Aquella familia que se sacó aquel selfie antes de montarse en un helicóptero para dar una vuelta alrededor de Manhattan hace unas semanas atrás, no sabía que estaban a 5 minutos de perecer en el río Hudson. 2 cosas son seguras en la vida: que tendremos que enfrentar a aflicciones en este mundo, como lo advirtió Cristo, y que al final de nuestra jornada la muerte nos espera. La pastora. Yo no me quiero morir todavía. Nadie se quiere morir, dice la pastora, y yo digo amén. Pero es la realidad. Mi papá decía siempre, el problema es estar vivo. Después que te mueres no tienes que resolverte, no tienes que preocuparte. Y eso es una realidad. Las aflicciones nos causan tristeza, pero el pensamiento de la muerte a una gran mayoría le causa temor e incertidumbre. ¿Por qué? Porque nadie se quiere morir. Aun cuando nosotros los creyentes vivimos con esa certeza y con esa fe y esa esperanza de la vida eterna, nadie tiene el apuro de llegar allí. Nadie tiene el apuro de cruzar
ese puente porque nadie ha regresado de la muerte explicando o compartiendo un video ni foto de lo que vio y experimentó allá. Y por eso es que tanta gente vive preocupado por ese momento del cual nadie ni sabe ni el cuándo, ni el cómo, ni el dónde. Le va a llegar. Pero de que te va a llegar, te va a llegar. De que me va a llegar, me va a llegar. Lo que ya llegamos a los 65, a los 66, a los 67, como me pasa a mí, lo mejor es vivir cada día agradecido a Dios. Vivir agradecido a Dios y seguro de que diariamente buscamos hacer la voluntad de Dios. De que si de momento tropiezo, le pido perdón a Dios y me mantengo alerta, pendiente de que, como dicen en Puerto Rico, de cualquier malla sale un ratón. Que cualquier argumento, cualquier circunstancia, que para donde quiera que yo salga, yo ore y le pida al Espíritu Santo que me dé paciencia, que me dé autocontrol, que me permita disfrutar del viaje para donde sea que yo voy. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos dar un mal paso. De manera que no debemos vivir preocupados de cuándo vendrá ese día de la muerte, ni estar asustados de la sombra de la muerte. Lo que debemos estar es preguntándonos, que cada uno de nosotros reflexionemos y nos preguntemos, ¿estoy seguro dónde voy a pasar la eternidad? Si esta noche termino yo abandonando este mundo, o sea, si llega el momento de mi muerte, ¿estoy seguro para dónde yo voy? ¿Está usted seguro que si su muerte en esta noche, Jesús te espera con brazos abiertos ante su presencia para decirte, entra en el gozo de tu Señor? ¿Usted está seguro de eso? Esa es la pregunta que debemos haber contestado hace mucho tiempo. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Porque nuestra muerte en este mundo no es el final, amado. La muerte es el medio que nos lleva a pasar del tiempo a la eternidad. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó para ser eterno. Dios no creó al hombre pensando que iba a morir. La muerte vino a consecuencia de la desobediencia del hombre. Porque Dios no iba a permitir que el hombre existiera por toda una eternidad bajo una condición de pecado. En un estado de pecado, de rebeldía. El cuerpo es la causa del pecado, por lo que el cuerpo tiene que morir, para luego que nosotros recibamos cuerpos glorificados y poder vivir eternamente con Cristo. Y de esto en otra ocasión daremos una clase. Y para eso fue que Jesucristo murió en la cruz, para vencer el pecado, vencer la muerte y darnos vida eterna. Porque a la vez que una persona muere, no tiene que morir ya, nada más. No existe en este mundo, pero en el mundo espiritual está esperando a recibir un cuerpo glorificado para cuando Jesucristo regrese por su iglesia, para reinar aquí en la tierra. Una tierra que va a ser restaurada. Por eso que la palabra dice cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque va a ser restaurada a la condición original, donde el aire era fresco y puro. No había contaminación ni en los ríos, ni en los aires, ni en ningún sitio. Así que no podemos vivir preocupados porque tarde o temprano vamos a tener que morir. Lo triste de esto
Es que, o mejor dicho, la bendición de todo esto, que nadie sabe ni el día ni la hora. De la misma manera que no sabemos ni el día de la hora cuando Jesucristo va a venir, tampoco nosotros sabemos ni el día de la hora cuando nos toque a nosotros partir de este mundo. Nadie lo sabe. El médico te podrá dar un diagnóstico donde te dice, te quedan 6 meses de vida. Y esos 6 meses se conviertan en 6 años. O en 10, o en 15, o en 20, porque es cuando Dios le dé la gana, cuando Dios determinó y puso en su calendario, hoy le toca a fulano de tal. El único que sabía, y lo registran los distintos evangelios, que él dio distintos hints, distintas notas y comentarios que él hizo, de que iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día, fue Jesucristo. Él sabía el momento, él sabía la noche, él sabía la hora de cuando eso iba a venir. Y según se fueran acercando esos días, podemos ver registrados en los evangelios cómo fue cambiando su ministerio y cómo empezó a apartarse y a darles instrucciones finales a los discípulos. Jesús sí sabía cuándo le iba a llegar su hora. Y en ese preciso momento, él sabía que la hora de su muerte había llegado. ¿Cuál momento? En el momento en que se encontraba en el monte Getsemaní, que se apartó con sus discípulos y les dijo en un momento dado, ¿saben qué? Quédense aquí y ayúdenme en orar. Fue en ese momento donde él mostró en Mateo capítulo 26, los versículos 36 al 46, él mostró que se encontraba en un estado de agonía. No porque le tuviera temor a la muerte, sino porque su muerte estaba asociada con el pecado. Jesucristo nunca había experimentado lo que era pecado. Y en ese momento le confiesa, estoy verdaderamente triste. ¿Por qué Jesús nunca había experimentado pecado? Porque él tenía una naturaleza divina, una naturaleza sin mácula, esto es, sin defecto, sin mancha, sin pecado. Y a causa de eso, se entristeció profundamente con tan solo pensar de que tendría que literalmente cargar con el pecado de toda la humanidad. Nunca había experimentado lo que era eso. Y es aquí donde los escépticos dudan, porque piensan que si Jesús era Dios, por ser el Hijo de Dios, tenía el poder para ir a la cruz y no sufrir absolutamente nada, que todo fue un teatro. Entienda esto, como Dios, Jesús posee todos los atributos divinos, pero como hombre se humilló voluntariamente y vivió con ciertas limitaciones propias de la condición humana. Eso se basa en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, que dice que Jesús se despojó a sí mismo, o sea, se vació, lo que significa que no dejó de ser Dios, pero renunció plenamente a sus poderes divinos durante su vida como humano. De modo que en ese preciso momento, él necesitaba que sus discípulos oraran y velaran por él, por lo que les dijo en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Jesús necesitaba la compañía de sus discípulos, que se mantuvieran despiertos, no para que le protegieran del arresto que estaba por llegar, que estaba por suceder, sino para que le ayudaran a orar, para que le fortalecieran. Jesús necesitaba en su humanidad el ser fortalecido por las oraciones de sus discípulos. Por eso, cuando de momento viene y baja, los encuentra dormidos. Y es allí que le dice en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire qué consejo, qué petición, qué mandamiento le da él. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Un mandamiento que puede sonar simple y hasta pasar por desapercibido al lector y cualquiera que lo escucha, pero que encierra un poder para todo aquel que lo recibe y lo ejecuta. Velad implica mantenerse despierto, velar, vigilar. ¿Qué está sucediendo en mi alrededor? Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque una persona que no está velando, en cualquier momento se puede quedar dormido. Y estoy hablando en términos espirituales. Una persona que no practica la oración, que no practica la intercesión, que no practica, no crea un hábito de pasar tiempo de intimidad con Dios, tarde o temprano se queda dormido, espiritualmente hablando. Ya es como si estuviera muerto espiritualmente. Por eso le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué dijo eso? Y usted puede regresar en el capítulo 5 de Efesios, desde el primer versículo en adelante, y no tengo tiempo para entrar allí, se va a dar cuenta que en esos versículos anteriores, comenzando con el versículo 1, lo que Pablo está diciendo es que el que no vela no se mantiene despierto espiritualmente y le puede pasar como a los no creyentes. ¿Qué es lo que le puede pasar? Caer en inmoralidad sexual, hablar palabras indecentes, conversaciones necias y participar en chistes groseros, ser engañados con ideas falsas y argumentaciones vanas, participar en las obras vanas e improductivas del mundo. Por eso es que en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el apóstol dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien comerse. Otra versión dice, practiquen el dominio propio y velad. Porque mira, amado, el Espíritu Santo no va a hacer todas las cosas por nosotros. Hay cosas que nosotros tendremos que hacer, que es nuestra responsabilidad hacerla, y una de esas es ejercer dominio propio. Pastor, pero yo trato, pero no puedo. Entonces, amado, en sus oraciones, confiese su falta, confiese sus debilidades, confiese su falta de dominio propio y pídale constantemente al Espíritu Santo que le ayude en su debilidad y le fortalezca hasta que el fruto del Espíritu se manifieste en su vida. La misma palabra lo dice, el Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos pedir como debemos pedir. Entonces confiéselo, hable con Dios. Dígaselo. Eso es ser sobrios y velad. Velad implica que tú estés atento en cualquier momento, cualquier situación, donde de momento estás tranquilamente hablando con alguien y surge una discusión y tú dices, espérate, yo no me voy a caer, en esta trampa yo no voy a caer. Y paras eso o con oración, o simplemente cambias el tema, o bajas te bajas de ese pedestal de orgullo y dices, ¿sabes qué? Tienes razón, aunque la persona no tenga ninguna razón.
Aunque la persona lo que esté diciendo es un disparate, no lo corrija, porque sabes que van a entrar en una discusión vana. Eso es velar. Ser sobrios y velar. Y también tenemos que orar. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y usted se preguntará, pastor, ¿cuántas clases de oraciones entonces hay? A lo menos podemos identificar 7 tipos de oraciones, según la Biblia. La alabanza es un tipo de oración. Es la manera por la cual nosotros le expresamos a Dios nuestro agradecimiento y reconocemos la grandeza y la bondad de Dios. La adoración es el medio por el cual nosotros le expresamos nuestra reverencia a Dios. La petición es cuando le pedimos a Dios por nuestras necesidades y la de nuestros semejantes. La intercesión es cuando oramos por otros, especialmente por aquellos que están en dificultades, en enfermedades, en problemas. La acción de gracias es cuando le expresamos agradecimiento a Dios por todas las bendiciones, por todo lo que Él nos ha dado, lo merezcamos o no lo merezcamos. La conversión es cuando hacemos una oración para que una persona reciba arrepentimiento y cambie su vida. O sea, que el Espíritu Santo lo toque para que esa persona entienda que necesita a Cristo en su vida. Y la oración de bendición es cuando le pedimos la bendición de Dios sobre, sea uno mismo o sobre otras personas. Son tipos de oraciones. Mire, amado, haga una lista. Conforme a esto, haga una lista. Elabore una oración. Y al principio puede que la lea, pero después se va a acostumbrar y va a comenzar adorando a Dios, va a comenzar alabando a Dios, va a comenzar dándole gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho, reconociendo su majestad, su grandeza, su poder, que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Y cuando ya no pueda más, entonces examínese cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades de sus hijos, cuáles son las necesidades de sus amistades, de sus hermanos en la fe, y pida por eso, interceda por eso. ¿Sabe que Dios le ha dado promesas? Dele gracias a Dios por las promesas que Dios le ha dado, por las promesas que usted sabe que están en la palabra, que son para usted. Y si no las sabe, búsquelas en los salmos, apréndaselas, reclámelas. Cuando usted practica eso, puede que pase 1 hora, 2 horas, y a veces hasta 3 horas y no se da ni cuenta. ¿Y cómo Dios lo va a bendecir cuando usted cae en esa dinámica? Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo practicamos ese tiempo de oración? Lo podemos hacer verbalmente, expresándolo con nuestras propias palabras, como cuando expresamos el Padre Nuestro. Podemos hacerlo mentalmente. Nos enfocamos en la meditación y en la contemplación, permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija. Allí en la intimidad de tu cama, estás cansado, no te puedes dormir por lo cansado que estás. Y usted comienza a pedirle al Espíritu Santo, dirígeme en un tiempo de oración, así mentalmente calladito, allí en la mente. Lo puedes hacer por medio de oración de meditación. Eso es una reflexión profunda sobre la palabra de Dios o la búsqueda de la presencia y la dirección del Espíritu Santo. ¿No sabes cómo orar? Abre la Biblia.
y empieza a leerla. Y pídele al Espíritu Santo no solamente que te dirija y que te enseñe y que te explique y que te dé una revelación de lo que estás leyendo, sino que te lleve a un punto de meditar y de expresar lo que verdaderamente quieres sacar para afuera y terminar en un momento de oración. La oración de contemplación es cuando buscamos la unidad de Dios a través de la quietud y la reflexión. Nos quedamos tranquilitos allí, dejando que el Espíritu Santo comience a hablarnos, a hacer un silencio. Te van a venir muchas ideas, te vas a acordar de cosas que no tienen que ver nada con eso. Y tú vuelves y te enfocas, y vuelves y te enfocas. Y le dices, Espíritu Santo, calla esta mente. Dame un silencio en mi mente. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar la voz del Padre. La oración de ofrecimiento es cuando ofrecemos a Dios la vida. Le ofrecemos nuestra vida, nos rendimos a Dios. Oración de ofrecimiento o de rendimiento. Yo me rindo a ti, Padre. Haz conmigo lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Y Dios va a empezar a obrar en tu vida, porque esa es una oración que te la va a empezar a contestar en ese mismo momento, si verdaderamente sale de tu corazón. Le ofrecemos nuestro trabajo, le ofrecemos todas nuestras posesiones, todo lo que somos. Señor, esto es tuyo. Nada me pertenece a mí. Estas son las distintas formas de oración que Pablo se refiere cuando dice con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu, porque es necesario que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y el que nos imparta la sabiduría y el entendimiento en nuestras oraciones. No es orar como orar por orar. No son una de esas oraciones supermercado. Señor, dame. O esas oraciones de queja. Me duele aquí, me duele allá, esto. Es una oración que sale de lo más profundo de tu corazón, expresándole al Señor lo que tú eres, lo que tú necesitas y lo que tú deseas de Él para tu vida. Conocerle, entenderle, comprenderle. ¿Por qué es tan importante la oración, amado? Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y volvemos al mismo tema otra vez. Nadie sabe cuál es el día que nos toca. Como no sabemos el día que nos toca, tenemos que mantenernos sobrios y velad en oración. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo será el fin de todas las cosas. Mucho menos cuándo será nuestro fin. Como yo dije ahorita, ¿y cuántos habrán salido de sus hogares o para su trabajo, de compras o de vacaciones? En algún momento en ese día, sorpresivamente, sin esperarlo, parten de este mundo a la eternidad. Les llegó su fin. Por eso, amados, es que es tan necesario velar y orar. Y Jesús no se quedó allí al dar ese mandamiento. Él dio una razón muy importante por la cual velar y orar. ¿Sabes cuál es? Para no caer en tentación. O sea que Jesús sabe que el que no vela ni ora está en peligro de caer en tentación. Por eso cuando Jesús les enseña a sus discípulos a cómo orar, les dice como parte de la oración la cual le está enseñando: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Ahora vamos a hablar de tentación. ¿Qué es tentación? ¿Cómo podemos definir tentación? Porque
Son palabras que hablamos y hablamos y hablamos y a veces no nos sentamos a reflexionar. ¿Qué es lo que eso quiere decir? ¿Qué es tentación? Podemos definir tentación como la invitación o la incitación al pecado que pone a prueba la fidelidad del ser humano hacia Dios. La invitación o la incitación. Algo nos provoca, nos está invitando a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Aquello que viola los mandamientos divinos. Aquello que viola los estatutos establecidos por Dios. Nos incita al pecado y se pone a prueba nuestra fidelidad a Dios. No es simplemente un deseo, sino una experiencia moral y espiritual en la que se confronta nuestra voluntad como seres humanos con una elección contraria a la voluntad divina. O sea, o hago lo que Dios quiere o hago lo que yo deseo hacer. Gloria a Dios. Y esto implica una experiencia moral como espiritual. En la Biblia la palabra tentación se traduce a partir de dos raíces principales. La primera es en hebreo. La palabra en hebreo para tentación es nasá, que quiere decir probar o examinar. Y en griego es peirasmos, que puede significar tanto prueba como tentación. De modo que tentación y prueba a veces se entrelazan en el uso bíblico, pero se distinguen en el sentido de que Dios prueba para fortalecer. Satanás tienta para hacer caer. Por eso cuando Pablo le pidió 3 veces a Dios con respecto a un aguijón, es la carne. Nadie sabe lo que es ese aguijón, si era algo que tentaba, si era parte del carácter fuerte que a lo mejor tendría el apóstol, de malos pensamientos, de malos recuerdos, qué sé yo, no se sabe. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Bástate en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De manera que Dios prueba para fortalecer. Pero Satanás tienta para hacer caer. Y eso fue lo que él quiso hacer con Jesús. Hacerlo caer, porque ahora te tengo aquí como ser humano. Te tengo donde quería tenerte. Expuesto a las mismas emociones que todos estos están expuestos. Y yo los puedo manipular a través de las emociones y voy a hacer lo mismo contigo. Ahora, ¿cuál es el origen de la tentación? No proviene de Dios en su intención maligna. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y aquí lo que le gusta buscarle la quinta pata al gato para decir que la Biblia se contradice, dice, pero ven acá. ¿Acaso el diablo no tentó a Jesús? Que Jesús dijo que era Dios. Pero en su humanidad, él se despojó de su divinidad, de poder ejercer sus poderes divinos. Y desde esa perspectiva, el diablo lo tentó. Entonces, ¿de dónde viene? Puede venir de varias fuentes. La primera es el mismo diablo. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mira quién fue que lo llevó. El mismo Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo sabe. Dice, vamos a darle la primera bofeta al diablo, llevándote a ti al desierto, para que te tiente por 40 días y le des 4 pescos sapiendas. Y a cada tentación que buscó tentarle, él le sacaba, le
Le contestaba con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Y al último le dijo, apártate de mí, Satanás. De manera que la tentación puede tener su origen en el diablo. No le eche la culpa al diablo cuando pase alguien agradable a sus ojos por el lado y usted se queda allí. Porque usted se supone que tenga dominio propio. Usted se supone que se conozca. Si la mira, bendígala o bendígalo. Dele gracias a Dios por la perfección que produjo en esa persona al crearla y siga andando. No permita que esas aves del pensamiento hagan nido en su cabeza. Porque Jesús dijo que con tan solo mirar para codiciar, ya nos hemos escocotado. Y eso nos lleva a la carne, el otro origen de la tentación. La inclinación al pecado a causa de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y en ese mismo capítulo que Pablo dice, concluye diciendo que ha hallado esta ley en donde lo que quiero hacer no hago y lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer lo que termino haciendo. De que la carne se opone completamente a las cosas del espíritu y el espíritu se opone a las cosas de la carne. También viene del mundo. El origen de la tentación puede venir del mundo como sistema contrario a Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vea los anuncios de televisión. Aluden a la competencia para yo sentirme mejor, para yo sentirme alguien. Ponen a un artista guiando un automóvil que probablemente con lo que le pagaron por hacer ese anuncio no puede comprarse ese carro. Y ella se siente como la reina del mundo, guiando ese automóvil por una ciudad que probablemente puede que sea Nueva York o Chicago y no hay ni un carro por todo aquello. Porque todo es una fantasía. Entonces, ¿cuál es la relación de la tentación con el pecado? Porque la tentación en sí no es pecado, amado. No se sienta pecador porque es tentado. Pero se convierte en pecado cuando se consiente o se actúa en conformidad con ella. Cuando yo cedo a la tentación, entonces sí se convierte en pecado. Santiago 1, versículos 14 al 15 dice, sino que cada uno, hablando de nosotros, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después que te provocó que te cocotara y que cayera, hiciera lo que no debieras hacer, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, o sea, siendo ya manifestado, da a luz la muerte. ¿De qué muerte estamos hablando? De muerte espiritual. Porque Dios no puede tener relación con el pecado. Y no pregúntale a Jesús cuando estuvo en la cruz, en el momento en que cargó el pecado, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso era que estaba atribulado, por eso era que estaba triste, porque él sabía lo que le esperaba. Tengo que cargar con todas las pocas vergüenzas de esta gente, de toda la humanidad. Jesús fue tentado
pero sin pecar. Esto muestra que la tentación es parte de la condición humana, pero no determina el pecado. De hecho, teológicamente, esto sustenta la identificación de Cristo con nuestra humanidad. Pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? Que Cristo entiende lo que nos está pasando, lo que nos sucede, porque Él mismo fue tentado. La diferencia fue que Él no. Era hombre. Dice que por lo que sufrió aprendió obediencia. ¿Por qué sufrió? Porque fue tentado. Fue tentado con la hipocresía de los fariseos. ¿Acaso usted se cree que Dios, no hubo un momento en que él sintió coraje y le dieron ganas de darle 4 galletas bien dadas a esos sinvergüenza? Pero no se las dio. Ay, Dios mío, si tú me permitieras poder mandar que cayera fuego del cielo como en los tiempos de Elías, hubiera acabado con toda esta gente. No lo hizo. ¿Cuántas jovencitas de aquella época trataron de tirarle piropos o de gloria a Dios que Jesús no vino en esta época? Porque para aquella época estaba en tapadas. No hubiera podido ir en Spring Break, no hubiera podido ir a una de las playas de aquí de la Florida a evangelizar. Ahora bien, en términos espirituales, la tentación purifica la voluntad, fortalece la fe y forma el carácter. Por eso puede ser vista como una ocasión de crecimiento si se enfrenta con fidelidad. Cuando somos tentados y reconocemos que estamos siendo tentados y no peleamos con la tentación, sino que nos vamos en oración y le confesamos a Dios lo que nos está sucediendo. Le decimos al Espíritu Santo, ayúdame porque me está pasando esto, siento esto. Tengo ganas de hacer esto y esto. Me gusta esto y esto. Me es agradable. Dame fuerza, fortaléceme, quítame esto. Y reconozco que esto no es tuyo, que esto no es de Dios. No le puedo echar la culpa al diablo porque soy yo el que tiene esos pensamientos adentro. Sácalos de mí. Te los entrego. No quiero saber de ellos. ¿Usted se cree que Dios no le va a contestar una oración así? No le va a dar fortaleza. De manera que purifica la voluntad, fortalece la fe y forma y desarrolla nuestro carácter como hijos de Dios. Por eso que en el Padre Nuestro pedimos no nos metas en tentación, según Mateo 6:13. Mejor traducido es, no nos dejes caer en la tentación, te estoy pidiendo ayuda. Le pedimos que Dios nos preserve de caer en un colapso espiritual cuando somos probados. Entonces, para concluir, amados, la tentación es la experiencia espiritual en la que la fidelidad, o sea, nuestra fidelidad a Dios es puesta a prueba mediante una incitación o seducción al pecado. Aunque no es pecado en sí misma, pone en juego nuestra libertad humana. Y según nosotros respondamos, puede resultar en crecimiento espiritual o en una caída moral. Por eso es tan importante que el creyente viva una vida de oración. Velad y orad, dijo Jesús. Porque cuando no oramos estamos expuestos a caer en toda clase de tentaciones. Siempre estaremos expuestos a la tentación. De eso nunca jamás nos vamos a poder liberar mientras vivamos en este mundo. Pastor, yo no peco. Yo no cedo a las tentaciones.
Y esa persona que tú no soportas, esa persona que cuando la ves te hierve la sangre, porque todavía está con esa mentalidad del que me la hace, me la paga. Estás como aquella mujer de la que yo hablé el domingo, que su esposo la dejó por una mujer más joven, después de vivir una vida de riqueza y con todos los placeres habidos y por haber. Lois. Por eso es necesario que oremos, porque si oramos, no vamos a caer en tentación. ¿Por qué? Porque el que nos capacita, el que nos imparte el poder para vencer toda la tentación y liberarnos del mal es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, hablando de nuestro espíritu, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahora, para cerrar, ¿qué nos enseña este corto pero importante versículo? Velad y orad para que no caigamos en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. El verbo velar en griego es gregorio, que implica estar en un estado de alerta constante, atentos no solamente físicamente, sino espiritualmente. Nosotros como creyentes en Cristo no podemos estar viviendo las 24 horas del día o las 20 horas que estemos despiertos, qué sé yo cuántas horas usted está despierto, en el trabajo, donde sea, pensando en las musarañas. Tenemos que mantener una conexión con el Espíritu, estar velando espiritualmente cuando viaja, cuando maneja, cuando está donde se encuentre. Tiene que desarrollar esa habilidad de estar velando. Y en ocasiones hasta orando en su mente. Orad en griego es proseuchomai, que lo que quiere decir es el acto de dirigirse a Dios en súplica y en comunión, porque reconocemos nuestra dependencia de Él. Eso es lo que significa esa palabra orar. Oramos porque primeramente reconocemos que dependemos de Él y tenemos que estar en comunión con Él y suplicándole. O sea que Jesús nos está ordenando a que asumamos una actitud de vigilancia espiritual constante para resistir la tentación, no necesariamente para evitar que nos quedemos dormidos físicamente. ¿Para qué? ¿Para qué orar? Para que no entréis en tentación. Como ya dije, el término tentación en griego significa peirasmos, que significa prueba, pero también seducción al pecado. Entonces podemos ver un doble significado: la inminente prueba de la fe y la posibilidad de caer en miedo, en traición o en abandono espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, neuma, representa nuestro deseo interior, el anhelo de ser fiel a Dios. En lo más profundo de nuestro ser, sabemos y deseamos y queremos serle fiel a Dios. Esta carne nos hace la guerra constantemente. Nuestra naturaleza humana caída, la cual está sujeta a debilidad, miedo, cansancio y pecado. Nosotros llevamos un DNA espiritual que viene desde los tiempos originales de Adán y Eva. No solamente un DNA físico, heredamos el carácter, la personalidad, los refranes, la manera de sonreír o la careta, gestos que vienen
de nuestros padres. Yo estaba pensando esto esta tarde, yo decía, ok, yo soy Rivera, Jusino, Acosta, Fumero. Llevo los apellidos de mi papá y de mi mamá y de mis dos abuelos. Mis hijos llevan los apellidos míos y de su mamá y de sus dos abuelos. Y así mismo pasa con los nietos. O sea, que heredamos DNA, tanto físico como espiritual, de nuestros padres y de nuestros abuelos paternales. Y cuando hablo paternales, de los padres, o sea, del abuelo, no de la abuela, del abuelo. Y lo mismo le pasa a los nietos y a los bisnietos. Y eso se refleja en la carne. La naturaleza humana caída. Yo no heredé el pecado de Adán. Ese fue su problema. Él fue el que decidió eso. Es la naturaleza caída lo que nosotros heredamos. De modo que Jesús no acusa a sus discípulos de una mala intención. Él reconoce que en su interior desean seguirle, como Pedro había afirmado anteriormente. Pero su naturaleza humana, a causa del cansancio y del sueño, los venció, los traicionó. Se quedaron dormidos. No pudieron ni orar ni una sola hora. Y cuando él les encuentra dormidos, pero Dios mío, ¿pero qué es esto? Ustedes no pudieron ni siquiera orar una hora. Y ahí es que les dice, velad y orad, para que no caigáis en tentación. O sea, espabilense, porque lo que les espera no es fácil. Yo me voy, pero ustedes se van a quedar y lo que lo espera no va a ser fácil. De manera que Dios conoce nuestras intenciones. Él sabe quién es genuino y quién no lo es. El llamado de velad y orad es para todos. Porque el que es genuino, seguirá genuino, velando y orando. Y el que no lo es, si abraza este consejo de Dios, de velad y orad, podrá por la gracia de Dios llegar a ser un genuino hijo de Dios. Esto es, deseará en lo más profundo de su hombre interior en anhelo de serle fiel a Dios, de servirle a Dios, de hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, ¿qué nos enseña este corto e importante versículo? Y ya con esto cierro. Que la presión que enfrentamos entre el querer y el poder es genuina. Nosotros como seres humanos podemos tener una voluntad buena. Podemos tener la mejor de nuestras intenciones. O sea que el espíritu está dispuesto para serle fieles a Dios y obedecerle, pero debido a nuestra condición de pecado, somos incapaces de mantenernos fieles sin la ayuda de Dios. Porque la carne es débil. Necesitamos de Dios todo momento. Lo segundo que nos enseña es que necesitamos de la gracia de Dios. Porque este versículo refuerza la enseñanza de que la vigilancia y la oración son los medios de la gracia de Dios para fortalecernos en nuestras luchas espirituales. Jesús, al advertirle a sus discípulos, muestra su propio estado de tristeza y dependencia del Padre, la cual revela su plena humanidad, pero también su obediencia perfecta en contraste con los discípulos. Este pasaje presenta una enseñanza para la iglesia. Si los discípulos de Jesús no pudieron confiar en su fuerza humana y necesitaban estar en continua vigilancia espiritual y en comunión con Dios para resistir las pruebas, de esa misma manera, nosotros como la iglesia de Cristo en el siglo XXI no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Bajémonos de esa nube. No nos creamos tan espirituales. No nos creamos que somos la última Coca-Cola del desierto, que somos la niña de los ojos de Dios. Por lo que hoy más que nunca necesitamos estar en continua vigilancia espiritual y en comunión con Dios para resistir las pruebas.
y vencer las tentaciones. De manera que Mateo 26:41 nos presenta con la realidad de los frágiles que nosotros somos. Nosotros los seres humanos somos bien frágiles espiritualmente y carnalmente. Somos frágiles ante la tentación. Y la necesidad que tenemos de depender constantemente de Dios por medio de una búsqueda diaria, por medio de la oración. Jesús en su humanidad perfecta no solo alerta a sus discípulos, sino a toda la iglesia a través de la historia, a través de los siglos, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra vulnerabilidad, enseñando un principio que será vital para toda nuestra vida, el poder de la oración. Y la decisión es de cada uno de nosotros. Y sí, yo oro y seguiré orando para que Dios nos imparta a cada uno de nosotros todo lo que hemos escuchado este mensaje y los que lo escucharán, que se apropien de esa palabra, que mediten en ella y entiendan que sin Dios estamos propensos a caer en tentación. Y qué triste es ceder a la tentación y que esa tentación produzca en nosotros pecado y que ese pecado produzca en nosotros muerte espiritual. Porque esa muerte espiritual lo que hace es que nos separa del amor de Dios. Rompe nuestra capacidad de poder entrar en una comunión íntima con Dios, a menos que no nos arrepintamos genuinamente. Porque si no nos arrepentimos genuinamente, terminaremos entonces en práctica de pecado. Y el que practica el pecado, ni verá a Dios en esta vida, ni lo verá en la vida eterna. Amados, nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en Cristo Rey. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video, gracias por haberte conectado. Compártelo, da por gracia lo que por gracia has recibido. Y si tú eres una persona agradecida y deseas glorificar el nombre de Dios y bendecirlo y alabarlo por medio de los diezmos y las ofrendas a este ministerio, lo puedes hacer por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el número de dólares Cristo Rey IM. Dios te guarde y Dios te bendiga. Buenas noches. Aleluya. Gloria a Dios.